Hola a todos, mi nombre es Ana de Nicola, soy docente en Facultad de Ciencias, Universidad de la República Uruguay, y quería charlar con ustedes hoy sobre diferentes métodos fluorescentes para cuantificar e identificar especies reactivas. Déjenme compartir pantalla. Bueno, el título de la clase, Teoría y aplicaciones de la fluorescencia para determinar especies reactivas. Voy a intentar hablar despacio en español, a ver si todos me siguen. Bueno, ustedes ya tuvieron una clase con Rafael Radi, donde hablaron de estas especies reactivas, del oxígeno, del nitrógeno. Yo quería resaltar de que bajo el nombre muy utilizado hoy por hoy en la literatura, en inglés, ROS, por Reactive Oxygen Species, involucra no una especie química solamente, sino un montón, un conjunto de especies que lo que tienen en común, como lo dice la sigla, es que son especies reactivas. Quiero resaltar que en ese conjunto de especies químicas que englobamos en el término ROS, incluimos especies como el radical superóxido, o 2 punto menos, que es un radical, o sea, tiene un electrón desapareado, pero también hay especies que no son radicalares, como el peróxido de hidrógeno, H2O2. Hay especies que son altamente oxidantes, como el radical hidroxilo, H punto, y otras que no son tan oxidantes. De hecho, el superóxido en algunos casos puede actuar como reductor. Después aparecen eh, radicales centrados en el nitrógeno, en el oxígeno, que dio lugar a este término Reactive Nitrogen Species, derivadas del óxido nítrico, el radical NO, que se forma in vivo por una enzima, la NOS, Nitric Oxide Synthetase, que cumple una función fisiológica. El NO es reactivo, pero no tanto como un derivado del peroxinitrito, que se forma por la reacción de terminación entre NO y superóxido, por lo tanto no es radicalar. Entonces hay como toda una red in vivo, sistemas biológicos, de distintas especies reactivas, radicales y no radicales, unos muy fuertemente oxidantes, otros no tanto. Y hay alto interés en desarrollar métodos que nos puedan ayudar a detectar dónde se están formando estas especies reactivas, cuánto tenemos de ellas, cuáles son sus niveles, con qué reaccionan. En esta maraña de especies reactivas quiero resaltar, si se ve el pointer, tenemos aquí el radical superóxido, que a nivel celular se forma fundamentalmente en la mitocondria, ¿no? En la respiración celular, o reducción parcial del oxígeno, se forma superóxido, que inmuta en forma espontánea o catalizado por una enzima, el SOD, a peróxido de hidrógeno, que como les dije ya no es un radical, pero puede dar lugar a radical por reacción con la peroxidasa, por ejemplo la MPO, o el peróxido reaccionando con MPO y en presencia de cloruro puede generar hipoclorito, que es fuertemente oxidante. Como les dije, hay una reacción importante que es muy rápida, controlada por difusión, que es la reacción de superóxido con NO para formar peroxinitrito, que no es radical, tiene una reactividad propia, fuerte oxidante, pero además cuando se protona puede dar lugar a radicales OH punto, NO2 punto. Reacciona también con CO2 y da lugar a radicales NO2 y carbonato radical, etc. Entonces, por un lado, todas estas especies reactivas juegan un rol en la etiología de muchas enfermedades que van desde el cáncer, aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Se investiga mucho entonces en la determinación de estas especies reactivas.
El desafío es encontrar métodos confiables para que cada una de estas especies puedan ser detectadas, las podamos seguir en vivo, podemos determinar sus niveles, y necesitamos métodos de alta sensibilidad que nos permitan visualizar concentraciones bajas de estas especies cuando se están formando, y además específicas para cada una de ellas. Como les dije, dentro del término ROS o RNS, no hay una sola especie química, sino que hay un conjunto de especies reactivas. Encontrar métodos sensibles y específicos para cada una de ellas es el desafío. Y hoy quiero contarles sobre una serie de métodos fluorescentes que aportan buena sensibilidad justamente para la detección de estas especies reactivas. Vamos a utilizar, ustedes en el curso de biofotónica han visto métodos espectroscópicos de absorción y quizás de fluorescencia también, pero repasemos. Vamos a utilizar luz en el rango visible y UV, como ven, este rango, longitudes de onda por debajo de 400 en el UV, por encima entre 400 y 700 nanómetros para el visible, son longitudes de onda de energía suficiente para promover transiciones electrónicas. Aquí tenemos un diagrama de Jablonski donde se representan de forma muy simple los niveles electrónicos, singulete, S0, S1, S2, y los vibracionales, ¿sí?, de menor energía en cada nivel, singulete electrónico. Y cuando excitamos con luz en el UV, en el visible, vamos a promover electrones a niveles superiores de energía. El proceso de absorción es muy rápido, 10 a la menos 12 segundos, y obviamente que el electrón baja al estado basal, un fenómeno de absorción simple, pero hay compuestos que son capaces de bajar al estado basal emitiendo alguno de esos fotones absorbidos. Ese proceso de emisión de luz lo conocemos como fluorescencia y se da desde un estado singulete de mayor energía al estado singulete basal. Lo que ocurre normalmente es que la absorción es de mayor energía que la emisión porque una vez alcanzado el estado excitado hay pérdida de energía, ¿sí?, en la interconversión entre niveles vibracionales, y la emisión se da normalmente desde el nivel vibracional de menor energía de S1 hacia el estado basal. Entonces, en fluorescencia nosotros vamos a tener un primer paso de absorción o excitación, por lo tanto vamos a hablar de longitudes de onda de excitación. De esa forma se alcanza el estado excitado del fluoróforo, que después vuelve al estado basal emitiendo luz, por lo tanto tenemos un proceso de emisión de luz o fluorescencia. Vamos a tener una longitud de onda de emisión, y como les dije antes, la emisión es de menor energía que la excitación, por lo tanto los fotones emitidos son de longitud de onda mayor que la de excitación, y dependiendo del fluoróforo, esto corrimiento que se conoce como corrimiento de Stokes varía, en algunos casos es de unos pocos nanómetros, en otros puede ser de cientos de nanómetros el corrimiento. Acá tenemos entonces los espectros. Ahora cuando hablamos de fluoróforos vamos a hablar de espectro de absorción o excitación. Nosotros tenemos que hacer incidir luz donde el compuesto absorba, porque para alcanzar el estado excitado, poder emitir luz, tiene que primero absorber esos fotones. Entonces tenemos en azul el espectro de absorción o excitación. Aquí podría ser absorción en función de la longitud de onda. Y en rojo tenemos el espectro de emisión, donde excitamos a una lambda donde absorbe y vemos la energía de los fotones emitidos. Como les dije, el espectro de emisión está corrido hacia longitudes de ondas mayores, o sea, de menor energía. El fluoróforo es el perileno,
Y aquí abajo tenemos el espectro de absorción y emisión de la quinina, sulfato. La quinina, que es justamente el compuesto responsable de ese sabor amargo del agua tónica que nosotros en Uruguay tanto consumimos. Para poder realizar estos espectros de excitación y de emisión, o medir simplemente intensidad de fluorescencia en estado estacionario, usamos un espectrofluorímetro, que es muy parecido a un espectrofotómetro, que está en cualquier mesada del laboratorio, pero aquí hay algunas diferencias. Bueno, tenemos primero una fuente de luz en el UV, en el visible, que hacemos llegar a la muestra. Hay monocromadores que seleccionan la longitud de onda de excitación, también puede haber polarizadores. Bueno, llega la muestra que está aquí en la cubeta. El compuesto que está aquí es capaz de fluorecer a esta longitud de onda de excitación, y la emisión se da en todas direcciones, ¿no? Pero si nosotros colocamos el detector en la misma línea del haz de luz incidente, vamos a tener una alta interferencia, digamos, por la luz transmitida. El compuesto absorbe. Entonces, una manera de bypassear esto, muy utilizada en los equipos de fluorescencia, es colocar el detector a 90 grados respecto a la luz incidente. Entonces vamos a tener una ventanita y vamos a detectar, que está el monocromador de emisión, solo una pequeña parte de los fotones emitidos. Esto es importante saber porque nos determina entonces que la medida de intensidad de fluorescencia va a ser relativa al equipo que estemos usando. Hay un factor instrumental del equipo que tenemos que tener en cuenta si queremos cuantificar a partir de medidas de intensidad de fluorescencia. Es decir, la intensidad de fluorescencia, cuando utilizamos una determinada lambda de excitación y medimos una determinada lambda de emisión, podemos transformarlo en algo que se hace proporcional a la concentración del fluoróforo. Aquí la C es concentración del fluoróforo, se cumple el Lambert-Beer, pero para poder llegar a esta relación intensidad de fluorescencia en función de la concentración del fluoróforo, asumimos que la absorbancia a esa lambda de excitación iba a ser muy pequeña, mucho, mucho menor que 1. Es decir, trabajamos con concentraciones muy diluidas del fluoróforo para llegar a esta simple ecuación. Y además de conocer el coeficiente de absortividad del fluoróforo a la lambda de excitación, también tendríamos que conocer el rendimiento cuántico de fluorescencia y este factor Z que depende del instrumento, del espectrofluorímetro. Lo importante de aquí es decir, bueno, podemos usar fluorescencia también para un método cuantitativo. La intensidad de fluorescencia es proporcional a la concentración, siempre y cuando trabajemos con concentraciones bajas del fluoróforo y tenemos que, bueno, correr una curva de calibración o conocer este factor Z del instrumento para llegar a valores absolutos de intensidad de fluorescencia. Aquí tenemos una curva de calibración donde miramos intensidad de emisión a un par de lambdas, excitación y emisión para este fluoróforo, y aumentamos la concentración del fluoróforo, ¿sí? Y existe linealidad a concentraciones bajas. Pero si pasamos a concentraciones altas del fluoróforo, por el diseño del equipo, tenemos este fenómeno de separación, digamos, de la linealidad, que se conoce como efecto de filtro interno. O sea, siempre tenemos que asegurarnos de trabajar con concentraciones bajas del fluoróforo. Y esto le da una ventaja a utilizar métodos fluorescentes, y es que trabajando con fluoróforos a baja concentración, somos capaces de poder medir fluorescencia y además va a ser proporcional a la concentración, a cuánto tenemos
del fluoróforo. O sea que el método fluorescente en general es muy sensible, mucho más que un método de absorción. Aquí les muestro una serie de compuestos fluorescentes. La quinina, como les dije, responsable del sabor amargo de la tónica, que florece más bien color violeta azulado. La fluoresceína, muy conocida, tiene un rendimiento cuántico de fluorescencia casi próximo a 1, de ahí su nombre, fluoresceína, florece en el verde. La rodamina, que florece más en el naranja. Y como ven, todos estos compuestos son compuestos aromáticos, tienen dobles enlaces conjugados, ciclos condensados. En bioquímica tenemos una serie de compuestos presentes en sistemas biológicos que son fluorescentes. A eso le llamamos fluorescencia intrínseca, la propia del compuesto biológico. Pero además podemos manipular y etiquetar, incluir un fluoróforo externo, que llamamos sonda fluorescente, como puede ser estos que les acabo de mostrar, fluoresceína, quinina. Podemos adicionarlos a nuestros compuestos biológicos y esa fluorescencia la denominamos en general fluorescencia extrínseca. Si miramos a las proteínas como macromoléculas biológicas, las proteínas tienen una fluorescencia propia, intrínseca, debida a los aminoácidos aromáticos, fundamentalmente el triptofano, que bueno, necesitamos excitar en el UV, alrededor de 280 nanómetros, para que el triptofano se excite, absorba, y después va a emitir a longitudes de onda mayor, cercano a los 350 nanómetros. O sea, la fluorescencia intrínseca de las proteínas, el problema que tenemos es que es en el UV. Pero podemos etiquetar y modificar, por ejemplo, el grupo amino terminal, el carboxi terminal, el grupo SH de una cisteína de las proteínas, con sondas fluorescentes, modificarlas, por ejemplo, fluoresceína isotiocianato, y lo que estamos viendo ahí es la fluorescencia de la fluoresceína, la sonda. La ventaja es que ahora absorbe y emite en el visible. Y después hay un grupo de proteínas derivadas de la Green Fluorescent Protein, o GFP, que son particulares, y la investigación en la Green Fluorescent Protein le dio el premio Nobel a estos tres investigadores, japonés Shimomura, y los americanos estadounidenses Martin Chalfie y Roger Tsien, lamentablemente Roger Tsien fallecido, recibieron el premio Nobel de Química en el 2008 por el descubrimiento y desarrollo de la proteína verde. Ahora, ¿por qué una proteína, sin agregarle una sonda externa, florece en el visible, florece verde? Esta proteína, Green Fluorescent Protein, fue extraída de la Aquaria Victoria, después se desarrollaron una serie de derivados. Este es el espectro de excitación en línea sólida y el de emisión en línea punteada. Como ven, se excita y emite en el visible, 400 y más de 500 nanómetros. Lo que sucede es que en esta proteína hay una ciclación de 3 aminoácidos, la serina 65, la tirosina 66 y la glicina 67, que como ven en esta secuencia de reacciones, forma una especie fluorescente diferente, y esto ocurre naturalmente en el momento que se está sintetizando y se pliega la proteína, la GFP, forma endógenamente este núcleo fluorescente en verde. Esta es la estructura tipo barril con el núcleo fluorescente en el centro. Y se han desarrollado múltiples derivados de la misma, Yellow Fluorescent Protein, Cyano Fluorescent Protein, además de fusionar esta proteína GFP con otra de interés, como una manera de etiquetar la proteína con un fluoróforo
que emiten el visible. Ahora lo vamos a ver también cómo es utilizado en la detección de especies reactivas. Bueno, ¿cómo podemos utilizar sondas fluorescentes para poder identificar o cuantificar además estas especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno? La mayoría de los métodos recurren a una sonda fluorescente que al oxidarse florece. Entonces tenemos la sonda fluorescente, bueno, la sonda en su estado reducida no florece. Cuando es oxidada por determinada especie reactiva, entonces la sonda fluorescente oxidada florece. Y eso es lo que medimos. Se utiliza muchísimo la diclorofluoresceína. Esta es la estructura de la diclorofluoresceína reducida, que no es fluorescente, y cuando se oxida, florece en el verde. Ahora, el proceso, el mecanismo de oxidación de la diclorofluoresceína reducida es a través de radicales oxidantes como el OH punto, lenio 2, carbonato radical, complejo 1 y 2 de la peroxidasa. Entonces, el mecanismo es el siguiente. Los radicales son los que van a oxidar por un electrón a la diclorofluoresceína reducida, forman el radical que en presencia de oxígeno se oxida finalmente a diclorofluoresceína fluorescente. Hay que tener en cuenta entonces que, por un lado, bueno, el mecanismo es radical, entonces el peróxido de hidrógeno no radical solo no es capaz de oxidarla, y no solo una especie radicalar, sino que distintos radicales oxidantes pueden llevar a la oxidación de la diclorofluoresceína, o sea, no es específico. Lo otro que hay que tener cuidado es la generación de artefactos como la luz, o sea, si dejamos la muestra mucho tiempo siendo iluminada en el fluorímetro, la propia luz que utilizamos para excitar va a ser capaz de formar diclorofluoresceína en el estado excitado que recicla, entonces cada vez más tenemos sonda fluorescente emitiendo. Y por otro lado, el superóxido también es capaz de generarse aquí en el segundo paso de oxidación de la diclorofluoresceína. O sea, generamos radicales que podrían eventualmente llegar a volver a oxidar otra molécula de diclorofluoresceína. El uso tan generalizado de esta sonda fluorescente también es porque, bueno, es muy sensible, también se puede utilizar en células de una manera muy fácil, utilizando el éster, el diacetato de diclorofluoresceína reducida, que permea al interior de la célula, y ahí es oxidado por radicales endógenos que se estén formando, y uno detecta entonces la emisión de la diclorofluoresceína. Tener en cuenta los artefactos como la exposición por tiempos prolongados a la luz, de que genera cada vez más diclorofluoresceína fluorescente, y también la presencia de oxígeno que puede generar superóxido, peróxido de hidrógeno, y generar un ciclo vicioso que cada vez formamos más sonda fluorescente, pero no debida a los niveles endógenos intracelulares de radicales. El otro aspecto a tener en cuenta y resaltar es que no es una sonda específica para una especie reactiva, sino que reacciona con varios de los radicales que se pueden formar in vivo. Similarmente, la dihidrorhodamina es otra sonda que se utiliza de la misma manera, el mecanismo de oxidación de la misma es muy parecido, también es radicalar, y se forma una sonda fluorescente que emite en el rojo. Otra sonda comercializada muchísimo es el Amplex Red, tiene esta estructura química, cuando está reducido no florece, cuando se oxida
y es fácilmente oxidable por peróxido de hidrógeno en presencia de peroxidasa, o sea, por el compuesto 1 o 2 de la peroxidasa, es el oxidante que finalmente oxida el Amples Red. Una vez más, no es peróxido solo el que oxida Amples Red, pero en presencia de peroxidasa se forma el compuesto 1, que necesita de peróxido de hidrógeno, obviamente, y se genera la sonda fluorescente oxidada, resorfín, que florece en el rojo. Bueno, y aquí aparecen ahora más recientemente las sondas genéticamente codificadas, que son derivados de la Green Fluorescent Protein. O sea, con la idea de aprovechar la fluorescencia en el visible que tiene la GFP, pero además que se pueden utilizar para seguir in vivo la formación de estas especies reactivas, porque se pueden transfectar células con el DNA de la GFP, fusionada, como vamos a ver, a la proteína adecuada, y poder seguir la formación in vivo y la localización intracelular de estas especies reactivas. Entonces, para peróxido de hidrógeno, para peróxido de hidrógeno se forma una de las sondas genéticamente codificadas que se utilizan es una desarrollada por Tobias Dick en Alemania, que utiliza ROGFP, que es una GFP donde se introdujeron dos cisteínas, la posición 147 y 204. Estas cisteínas, cuando están reducidas, la ROGFP tiene un espectro de emisión, de excitación y de emisión, y cuando están formando un disulfuro, oxidasa disulfuro, el espectro de excitación cambia. Y esta sonda fluorescente para peróxido de hidrógeno en particular, lo que hicieron fue fusionarla con una peroxidasa de levadura, o RP1, que es muy sensible a la presencia de peróxido de hidrógeno. Entonces, en presencia de peróxido de hidrógeno se oxidan las cisteínas de esta ORP1 y transfieren la señal redox a la ROGFP, que cambia su espectro, fundamentalmente su espectro de excitación. Entonces, lo que se hace es un método ratiométrico. Se excita a dos longitudes de onda diferentes, a 400, 400 y 480 nanómetros. La emisión es mayor cuando se oxida la sonda y es excitada a 400 nanómetros. Entonces, mirando la emisión por encima de 500 nanómetros, se excita a 2 lambdas de excitación, se calcula la relación, y aquí vemos que agregando cada vez más peróxido de hidrógeno, ¿sí?, la emisión cada vez es mayor, utilizando esta relación de lambdas de excitación. Aquí a la derecha tenemos otro ejemplo y son células HeLa transfectadas con esta proteína de fusión ROGFP-ORP1. Cuando las células están deprivadas de suero, o sea 0% fetal count serum, la línea sólida, las células deprivadas de cero sufren, se forman más radicales oxidantes. Entonces la relación cuando se excita a 400 y 480 es mayor, indicando un mayor estado de oxidación, mayor formación de radicales y finalmente de peróxido de hidrógeno. Otra sonda muy utilizada, y se sigue investigando activamente en esto, es la sonda desarrollada por Belousov en Moscú, es el HYPER.
este es el Hyper 7, y utiliza un derivado de la GFP, la Yellow Fluorescent Protein, circularmente permutada y fusionada a un factor de transcripción, que es el OxyR, factor de transcripción bacteriano, redox sensible. Entonces, en la construcción acá tenemos a la proteína fluorescente, la Yellow Fluorescent Protein, y el factor de transcripción, que tiene cisteínas que reaccionan con peróxido de hidrógeno. Cuando se forma el disulfuro, la conformación de esta proteína de fusión cambia y cambia los espectros de excitación y de emisión de la proteína fluorescente. Aquí arriba a la derecha tenemos justamente los espectros de excitación y de emisión de la Yellow Fluorescent Protein fusionada a OxyR, o sea, la sonda Hyper, y lo que vemos es que se utiliza también un método radiométrico, utilizando excitación a 400 nanómetros, donde la emisión es menor cuando se oxida, o a 500 nanómetros, vieron que la emisión aumenta muchísimo. Para este Hyper 7 es un método muy sensible y además se ha logrado que sea estable, menos fotosensible que otros Hyper. Y como ven acá, a medida que aumenta la concentración de peróxido de hidrógeno, somos capaces de ver ese aumento en la emisión cuando se utiliza la relación de excitación 500 a 400 nanómetros. Bueno, para el radical superóxido hay una sonda relativamente específica para radical superóxido, que es el dihidroetidino, dihydrogen, que cuando está reducido nuevamente no florece, pero si se oxida por un electrón, o sea, es una oxidación radicalar, genera etidium, que es fluorescente, pero lo particular de esto es que el etidium, reaccionando con superóxido radical, forma el 2-hidroxietidium, también fluorescente, pero este fluoróforo se forma específicamente luego de la reacción con radical superóxido. Entonces se puede utilizar como un método específico para radical el superóxido, siempre y cuando separemos este producto 2-hidroxietidium del etidium, para diferenciar la sonda fluorescente dependiente de superóxido exclusivamente. Y ahora pasamos a otro radical. Este es el que genera el grupo especies reactivas del nitrógeno, es el óxido nítrico, NO. También se utiliza muy frecuentemente una sonda que es la diaminofluoresceína, la estructura está aquí, 4,5-diaminofluoresceína. También se utiliza el éster diacetato para que la sonda sea permeable a las células. Una vez en el interior celular, las estearasas endógenas van a romper el éster y dejan libre a la diaminofluoresceína. El grupo sensible al óxido nítrico es este, el diaminobenzoico. En realidad reacciona no con el NO solamente, sino con los óxidos nitrogenados, como el N2O3, derivados del NO, para formar el triazol, que es fluorescente. El mecanismo lo tenemos expresado acá, el diaminobenzoico, diaminobenceno, el derivado, reacciona con N2O3. Este en óxido es derivado del NO.
También otro mecanismo propuesto es la oxidación por un electrón y luego la reacción con NO radical para formar esta especie nitrosilada que luego genera el ciclo, el triazol, que es el fluorescente. O sea, la diaminofluoresceína se utiliza muchísimo como medida del NO. En realidad necesitamos un paso previo de oxidación por un electrón de la sonda o la formación de óxidos de nitrógeno superiores que derivan del NO, que son los directamente responsables de la oxidación de la sonda para formar la sonda fluorescente, el triazol. Además de la diaminofluoresceína, el DAF, también se utiliza el DAN, diaminonaftaleno, y más recientemente el DAF-FM, que es el 4-amino-5-metilamino-2,7-diclorofluoresceína. O sea, un derivado de la fluoresceína fluorado con el grupo metilamino-aminobenceno. Estas sondas entonces son bastante específicas para NO o derivados del NO. Y por último, hay otras sondas fluorescentes que no son sensibles a la oxidación, sino lo que se hace es bloquear a la sonda fluorescente con un grupo, modificarlas de tal manera, ese grupo es el sensible a la oxidación por las especies reactivas, y cuando ese grupo es oxidado, se libera la sonda fluorescente y se ve la emisión. Esto es lo que utilizan mucho sondas fluorescentes que se modificaron con grupos borónicos que son oxidados fundamentalmente por peroxinitrito anión. Es el anión porque es un ataque nucleofílico al boro. Este grupo bórico es el grupo saliente, es el que se oxida, se libera, y entonces libera la sonda fluorescente, en este caso la fluoresceína, además de nitrito. Y también el peróxido de hidrógeno en su forma aniónica puede hacer lo mismo, y en ese caso se libera la fluoresceína fluorescente, el derivado del ácido bórico y el OH-. El tema que, considerando el pK de estos dos peróxidos, el pK del peroxinitrito es 6,8, o sea que en vivo tenemos una buena proporción de peroxinitrito anión, que es el responsable de este ataque nucleofílico y la consecuente liberación de la sonda fluorescente. Mucho menos probable es que ocurra con peróxido de hidrógeno anión, que tiene un pK muchísimo más bajo, 4,5. Entonces, estos boronatos se han desarrollado mucho para la detección de peroxinitrito anión. Tenemos derivados acá, por ejemplo, de la cumarina, donde se adicionó el bórico. También derivados de fluoresceína, con este grupo boronato, que es el sensible a la oxidación por peroxinitrito, y se libera entonces la sonda fluorescente, ya sea la cumarina o la fluoresceína en estos otros casos. Por último, más recientemente se ha desarrollado una sonda genéticamente codificada para peroxinitrito. Recuerdan que hablamos de la GFP, y la especie responsable de la fluorescencia de la GFP dependía de la ciclación de 3 residuos, entre ellos la tirosina 66 de la GFP. Bueno, en este caso lo que se hace es modificar la GFP y en el lugar 66, donde antes había una tirosina, se coloca una fenilalanina bórica. Entonces, esa GFP modificada de esa manera
en presencia de peroxinitrito puede atacar al bórico, se libera ácido bórico, y aquí nos queda el fenol, o sea, una tirosina. Entonces volvemos a tener la GFP nativa con una tirosina en la posición 66, que puede ciclar y dar lugar a la GFP fluorescente. También hay que tener en cuenta que en algunos casos podría darse que radicales derivados del peroxinitrito, cuando se protona, una reacción de los radicales del peroxinitrito es justamente la nitración de tirosinas. Carbonato radical abstrae un protón, forma tirosil radical, adiciona NO2 y se forma nitrotirosina, y esta nitrotirosina, digamos, quenchea, o sea, disminuye la posibilidad de formar la GFP fluorescente. Habría que tenerlo en cuenta. Y bueno, para terminar, quería resumirles en esta tabla las ondas fluorescentes más frecuentemente utilizadas hoy, digamos, para la detección, cuantificación en algunos casos de ROS y RNS. Una vez más, resaltar de que ROS o RNS no es una única especie química. Dentro de esta denominación incluimos muchas especies químicas con distinta reactividad química y distintos blancos a nivel biológico. Entonces, se usa mucho diclorofluoresceína, diacetato para utilizarlo en celdas, dihidrorodamina también, pero lo que estamos detectando es radicales, que son los capaces de oxidar la diclorofluoresceína reducida y formar la diclorofluoresceína oxidada, que es la fluorescente, con estas longitudes de excitación y emisión, obviamente en el visible. Para superóxido anión radical tenemos algo bastante específico, que es la dihidroetidium reducido, y su oxidación a 2-hidroxietidium, que tenemos que separar si queremos que el método sea específico para superóxido. Para peróxido de hidrógeno se usa ampliamente el AMPLES-REC con el agregado de HRP, la peroxidasa, o haciendo uso de peroxidasas endógenas, donde el peróxido de hidrógeno en presencia de la peroxidasa genera compuesto 1 y 2, que son los responsables de la oxidación de AMPLEX-RED a resulfurina, con estas características de lambda excitación y emisión. Y después se está desarrollando muchísimo, muy activa investigación en el desarrollo de sondas genéticamente codificadas, como Hyper, ahora vamos en Hyper 7, pueden aparecer otros más, cada vez mejorando más la sensibilidad, la estabilidad, la especificidad, o la ROGFP fusionada a peroxidroxinas, que son muy sensibles al peróxido de hidrógeno y transfieren la señal a la ROGFP. La ventaja de estas ondas son que pueden ser transfectadas en células y seguir la formación y localización de peróxido de hidrógeno in situ, en vivo. Para óxido nítrico, NO, las ondas clásicas diaminonaftaleno, diaminofluoresceína se utilizan. Recuerden que no es el NO directamente que las oxida, sino que para formar el triazol fluorescente necesitamos paso previo a oxidación por un electrón, o la previa formación de sondas como NO2 o N2O3, que derivan de la oxidación del NO. Y por último, peroxinitrito. Creo que específicamente para peroxinitrito anión, lo que se está usando mucho son sondas derivadas del ácido bórico, boronatos, como la cumarina boronic acid. También es un área intensa de investigación en el desarrollo de nuevos boronatos específicos para peroxinitrito. Acá el método es
totalmente distinto a este porque no buscamos oxidar la sonda fluorescente, que está reducida, se oxida y florece, sino que aquí hay un ataque al boronato específicamente que se libera y deja libre la sonda fluorescente. Bueno, espero que sea clara. Cualquier pregunta pueden enviarme correos o tener una conversación en algún Zoom y poder saldar las dudas. Bueno, muchas gracias por su atención.